El amor es paciente. El amor es amable. El amor nunca falla. Es nuestra emoción más preciada. La perseguimos, la atesoramos y lloramos su pérdida. Pero el amor tiene un lado más oscuro, porque con el deseo vienen los celos y con la devoción la traición. Desatado, el amor puede provocar violencia, destrucción, locura y asesinato. Es en el mito y la leyenda donde la sociedad lucha con la naturaleza retorcida del amor. ¿Cómo puede inspirarnos y devorarnos? ¿Cómo intentamos explicarlo? Y si alguna vez podremos controlarlo. Las historias de amor pueden hablarnos del valor que se le da al amor, sobre el significado que se le da, sobre el valor como se concibió. Las historias de amor y los mitos suelen referirse a la forma en que las sociedades reaccionan, a la forma en que estructuran los roles de género. Lo que siempre me llama la atención es que pocas historias que llamaríamos de amor en la tradición antigua de alguna manera se basan en un desequilibrio de poder. En realidad nos hablan de los miedos, las aspiraciones y a menudo la dinámica de la sociedad en la que se cuenta. Lo que nos dice es que no somos los seres humanos racionales que pensamos que somos, que también somos grandes cubos blancos de sentimiento que no podemos manejar. Las historias de amor y traición, en todas sus formas, han servido de inspiración para algunas de las mejores obras de literatura y arte. Y todavía volvemos a ellas una y otra vez. Nos dicen que el amor puede ser grande, pero que también puede ser peligroso. Amor y traición. El convoy real traqueteó por caminos de tierra. El viaje había sido largo. Ni una brisa perturbaba el calor del día. La princesa Ifigenia contemplaba el paisaje. Su madre, la reina Clitemnestra, dormitaba a su lado. No se habían detenido desde que aquel mensajero sin aliento había venido al palacio. Era un mensaje urgente de su marido, el rey Agamenón. Clitemnestra debía reunirse con él en el lejano puerto de Aulis y debía llevar con ella a su amada hija, la hermosa Ifigenia. El carruaje seguía avanzando. Pasarían horas antes de que llegaran a su destino. Ifigenia examinó un mechón de pelo errante. Esto no serviría. Llamó al convoy y convocó a sus sirvientas. Le dieron forma a su cabello en intrincadas trenzas, con joyas de oro alrededor. Quería lucir lo mejor posible, porque Ifigenia estaba a punto de casarse. En la sociedad moderna, la mayoría de los matrimonios, al menos al principio, se basan en el amor, pero no siempre fue así. En los siglos pasados, el matrimonio tenía poco que ver con las emociones. Para los poderosos, especialmente, eran alianzas entre familias y naciones. No te casabas para ser feliz. Te casabas para llenar un tesoro, para evitar una guerra, o como en el cuento nórdico de Lai de Thrym, para reclamar algo que fue robado. En la mitología de los hombres nórdicos de Escandinavia, había una tierra más allá del reino humano y de los dioses. Era una tierra sombría y hermosa, de bosques altísimos y tormentas furiosas. Era el hogar de los gigantes. Este fue el reino implacable al que Thor, el dios del trueno, se aventuró en busca de su martillo robado. Sin esa poderosa arma,
no podía defender a Asgard de sus enemigos. Tenía que reclamarla. La historia de cómo lo hizo forma parte de la Edda Poética, una colección fragmentaria de antiguos poemas nórdicos. La Edda Poética se compiló en el siglo XVIII, pero las historias que contiene son mucho más antiguas. Son restos de una tradición oral que se remonta siglos atrás. La historia de Thor y su martillo perdido es una de las más populares de la colección. El dios del trueno pronto se dio cuenta de dónde había ido su martillo. Se lo había robado Thrym, el horrible jefe de los gigantes. Y solo se lo devolvería con una condición. Freya, la diosa del amor, tenía que casarse con él. Thor y su hermano, el dios tramposo Loki, intentaron convencerla. Pero Freya se negó. Si Thor quería recuperar su martillo, tendría que encontrar otra forma. Sus compañeros dioses tenían una sugerencia. El propio Thor debería ser la novia de Thrym. Al dios del trueno no le gustó la idea de disfrazarse de mujer, pero no tenía otra opción. El Lay of Thrym da a la gente la oportunidad de jugar al qué pasaría si esto fuera posible. En estas historias de amor es muy raro que se vea cómo es la sociedad. Se ve una imagen de cómo podría ser la sociedad o cuáles son algunas de las más importantes dinámicas de los matrimonios y las relaciones amorosas dentro de la propia sociedad. Hay una gran cantidad de cambios de género alrededor de la forma de pensar nórdica. Y no parece que sea porque se sientan cómodos con los cambios de género, más bien parece lo contrario. Pero ciertamente puedes ver lo importante que era el matrimonio. Los matrimonios eran alianzas, no eran matrimonios de amor en absoluto. Los gigantes dirán más o menos, bueno, tenemos esto, haremos esto, pero solo si nos das a Freya en matrimonio. Con su hermano Loki a su lado, vestido de dama de honor, Thor fue a la tierra de los gigantes para el banquete de bodas. Como parte de la ceremonia, el martillo fue colocado en su regazo. Por fin había llegado su oportunidad. Cogió su arma y se deshizo de su disfraz. Los gigantes se dispersaron, pero no pudieron escapar del dios del trueno. Thor abatió primero a su aturdido marido, que era Thrym, y luego a todos los demás gigantes. Victorioso, regresó a Asgard con su martillo y también con su masculinidad restaurada por fin. Los cuentos de los dioses nórdicos eran a menudo grotescos, pero representan una especie de espejo de la cultura vikinga, por muy distorsionados que estén, algo que en la verdadera forma todavía se puede ver. En cierto modo, el disfraz de Thor refleja la posición que ocupaba la mujer en la sociedad nórdica. El dios machista fue silenciado cuando se puso la túnica nupcial. Permaneció callado durante todo el engaño. Su voz profunda, por supuesto, lo habría delatado, pero su silencio es revelador. Para convertirse en una mujer en público, Thor tuvo que perder la voz. La estructura de la sociedad nórdica era sin duda patriarcal. Pero eso no significa que las mujeres no hayan tenido poder. Lo que ocurre con las sociedades patriarcales es que en realidad se está hablando de la estructura de la sociedad. En la práctica, las cosas eran muy diferentes. Solo en términos pragmáticos, las mujeres son muy importantes, pero en efecto, podría haber sido más equitativo de lo que fue. La sociedad nórdica consistía en dos tipos de actividad. Tienes a los vikingos con sus bandas de guerra haciendo incursiones, y luego tienes, si quieres, a los vikingos en casa. Los vikingos en casa tienen una imagen sorprendentemente diferente. Es casi matriarcal. Las mujeres en Islandia y en las tierras nórdicas son muy poderosas y están fuertemente en el control de lo que ocurre dentro de su red de parentesco. Las mujeres nórdicas no se convirtieron en jefas o jueces, ni acompañaron a los hombres en sus incursiones en el extranjero. En su lugar, se forjaron sus propios papeles, menos visibles quizá, pero influyentes. El relato de la ley de Thrym recuerda que el silencio y las mujeres nunca fueron mansas. Las mujeres nórdicas podían ser poderosas también.
El puerto de Aulis. Aquí el rey Agamenón había reunido a su vasto ejército. Y aquí esperaban, pues no había señales del viento necesario para llevarlos a la guerra. En una tienda encaramada en lo alto de los mares plácidos, la princesa Ifigenia esperaba con su madre. Nunca se había visto más hermosa, pero nunca conoció antes a su futuro marido. En el mayor ejército jamás reunido, él era el mayor guerrero, Aquiles. Este era el hombre que Ifigenia había llegado tan lejos para conocer. Este era el hombre que su padre le había prometido. Aquiles se dio cuenta de que Ifigenia le miraba fijamente y sonrió. Parecía todo un hijo de una diosa. Ifigenia se inclinó. «¿Qué es lo que te trae a Aulis?», dijo el guerrero. No sabía de ninguna boda. Agamenón había mentido. Había mentido a su esposa. Había mentido a su hija. Las lágrimas aguijonearon sus ojos, pero no las dejó ver. Ella corrió a la habitación empujando a los guardias. Si no era Aquiles, ¿con quién iba a contraer matrimonio? La decepción de Ifigenia es muy comprensible. El rechazo y las expectativas defraudadas son el precio que suele exigir el amor. Pero en la mitología, incluso los que se casan pueden no encontrar felicidad. Cornualles, en el suroeste de Inglaterra, una antigua costa esculpida por los largos estragos del mar y el viento. Es una tierra de calas y playas, acantilados y valles. Una tierra con su propia cultura, su propia lengua y sus propias leyendas que contar. La historia de Tristán e Isolda se remonta al siglo XII. Cuenta un triángulo amoroso entre un apuesto caballero, una bella princesa irlandesa y su marido, el rey de Cornualles. El encuentro entre Isolda y el rey Marcos pretendía traer la paz entre reinos largamente enfrentados. Tristán era el sobrino de Marcos y su caballero favorito. Él era el único encargado de llevar a Isolda a Cornualles desde Irlanda. Sin embargo, en ese viaje, Tristán e Isolda tomaron una poción que les hizo enamorarse perdidamente. El significado de la poción de amor varía un poco según el autor que hable de ella, pero a menudo se administra a Tristán e Isolda sin que ninguno de ellos sepa lo que está pasando. La poción representa el deseo desbordante, en ese momento en el que te despreocupas y, aunque sabes que no debes hacerlo, anhelas hacerlo, tanto que lo haces de todos modos. Los absuelve de la moralidad en el sentido de que permite a los autores de esta historia mirar otras cosas. ¿Cuál es la naturaleza de un caballero que es muy leal al rey, como el sobrino del rey en muchas de estas historias? ¿Qué sucede cuando esa persona se involucra totalmente en este tipo de emociones? Isolda llegó a casarse con el tío de Tristán, el rey Marcos. La paz entre Irlanda y Cornualles lo exigía, pero la poción no había desaparecido. El asunto con Tristán continuó. Los tres personajes se amaban. Tristán deseaba a Isolda, pero respetaba a su tío. El rey amaba a Tristán como hijo y a Isolda como esposa. Y ella agradecía su bondad, pero no podía resistirse a su amante. Los tres estaban atormentados por terribles sueños sobre el futuro. Estos resultarían proféticos, pues finalmente el rey Marcos descubrió el asunto y conspiró para matar a la joven pareja traidora. Tristán e Isolda lograron escapar de la muerte, huyendo hacia la naturaleza, pero tampoco encontraron la felicidad ahí. Seguían consumidos por la culpa. Su historia se inspiró en relatos celtas anteriores. A su vez, daría forma a los romances posteriores.
Su influencia puede verse en el cuento de Lancelot y Ginebra, el primer relato conocido de la trágica relación amorosa entre la esposa del rey Arturo y su mejor caballero data de finales del siglo XII. Fue escrito por Chrétien de Troyes, un poeta de la corte francesa. Chrétien de Troyes es uno de los escritores románticos medievales más famosos. Fue él quien inventó el romance artúrico. Su historia más famosa es la de Lancelot y Ginebra, en la que introduce a Lancelot a la leyenda artúrica. Lancelot es un recién llegado a la mesa redonda y procede de una época mucho más cortesana que los anteriores caballeros, más salvajes y peludos. Es mucho más pulido, no solo tiene una gran destreza física, sino que sabe cómo moverse en un salón de banquetes, es bueno con la moda y es físicamente hermoso. En lugar de ser solo grande, corpulento y fuerte, eso es lo que aporta Chrétien a la historia. En la época en que Chrétien escribía, en el siglo XII, la noción del amor cortés estaba siendo muy popular, y lo que esto significaba es que el caballero guerrero se civilizaría gracias al amor de una dama. La idea era que si se amaba a esa mujer inalcanzable, se estimularía a hacer obras cada vez más grandes. La historia era atractiva para las mujeres de la corte francesa. En su vida cotidiana, la dinastía y lo político triunfó sobre lo romántico. Los matrimonios concertados eran la norma. Los maridos desaparecían durante años en peregrinaciones o cruzadas. Mientras eran libres de tener amantes, para las mujeres los lazos del matrimonio eran irrompibles. Una de las cosas clave que hay que entender es que muchos de los mecenas más poderosos a los que estos escritores de los siglos XI y XII intentan atraer son mujeres. Si se trata de atraer a las mujeres francesas educadas y sofisticadas, es obvio que se les van a contar historias sobre otras mujeres iguales y sus interesantes vidas amorosas. En este periodo hay otra cosa interesante, el comienzo de la literatura feminista propiamente dicha. Hay escritoras que dicen, mira, las mujeres no son solo figuras de Eva que introdujeron el sexo al mundo. No son solo monedas de cambio en el matrimonio, tienen una psicología propia, tienen moralidad, tienen algo que aportar. Las aristócratas al menos comenzaron a ser capaces de articular su propia sociedad, su psicología e identidad. En estos asuntos estaba en juego algo más que un sentimiento herido. El asunto de Tristán e Isolda ponía en peligro la tregua entre Cornualles e Irlanda. La paz solo estaba asegurada cuando la infeliz pareja decidió separarse. La princesa Isolda volvió con el rey Marcos y Tristán se fue de Cornualles para siempre. En estas historias, el destino de las naciones depende de los asuntos del corazón. Nos recuerdan que detrás de los grandes momentos de la historia, a menudo se esconden las relaciones y los fallos humanos. Exploran cómo todos debemos conciliar las pasiones privadas con otras responsabilidades y se preguntan, ¿cuándo compiten nuestras lealtades y amores? ¿Cuál triunfará? ¿Y cuáles serán las consecuencias? Mientras la flota de Eneas navegaba por el Mediterráneo, se vio acosada por una devastadora tormenta. Eneas y sus hombres fueron arrojados en las costas de África. Sus llanuras estaban veladas por alcornoques y olivos, y sus colinas tan carbonizadas por el sol parecían galopar ansiosamente hacia la bienvenida sombra de montañas lejanas. Fue en esta costa dura y árida donde la ciudad de Cartago fue encontrada. Eneas y sus hombres podrían haber esperado una bienvenida hostil. En cambio, los cartagineses y su reina Dido se apiadaron, porque Cartago era un nuevo asentamiento fundado por refugiados al igual que ellos. En Eneas, Dido vio un espejo de sí misma. Ella había perdido un cónyuge por la violencia. Ella también había tenido que huir de su casa. Dido es un líder muy competente, muy capaz. Virgilio dice, femina dux facti. La mujer era la líder de la acción, se presenta muy positivamente como líder. Venus hechiza a Dido para que se enamore de Eneas, le asegure una cálida bienvenida y las provisiones que necesita.
Así que es una especie de truco. Sabe que la inocente Dido está extendiendo la hospitalidad a un extraño, y Venus se arrastra detrás de ella y llena su corazón con pasión. Dido ofreció a los troyanos no solo un lugar para recuperarse tras la tormenta, sino también un hogar. Sin embargo, su amabilidad llevaba implícito un acto de hostilidad. Eneas se enfrentó a muchos enemigos en su largo viaje a Italia, pero el amor iba a ser el más peligroso. Cuando Dido y Eneas salen de cacería, las diosas organizan una tormenta que es tan fuerte que tienen que refugiarse, separados del resto del grupo, en una cueva, y consuman su relación con el sonido de los lobos aullando, lo que no es un buen augurio. Dido representaba una amenaza no solo para la progresión de la historia, sino para el futuro del propio mundo, ya que Cartago ofrecía una alternativa viable para Eneas. Al fusionar sus familias y su pueblo, podría haber gobernado la próspera ciudad al lado de Dido. Pudo haber sido feliz ahí. Sin embargo, si decidiera quedarse, su pueblo nunca alcanzaría Italia, nunca fundarían Roma. La historia del mundo, nos dice la Eneida, dependía de ese momento. Lo que ocurre en el poema es que el dios Mercurio es enviado para sacudir a Eneas, para despertarlo y recordarle que tiene un destino que debe cumplir. Así que baja y le dice: ¿qué estás haciendo? Estás parado en las murallas de Cartago. Tienes que ir a fundar tu propio lugar. Cuando Dido se entera de que se va a marchar, se enfrenta a él y le acusa de planear su marcha en secreto. Y él le dice que se va desgarrado por el deber, que no se va por su propia decisión, sino que está siendo forzado a hacer esto por los dioses. Dido tenía el corazón roto. Eneas la había abandonado por un futuro en el que incluso a él le costaba creer. Se vio superada. Desvariando en su angustia, mientras Eneas se alejaba, ella construyó una gran pira en el centro de un palacio. Se subió encima y se clavó una espada en el corazón. Lamentablemente, creo que el abandono de Eneas por parte de Dido debía ser el momento romano clave de toda la epopeya. Creo que se trata de dar a entender la capacidad del hombre romano de renunciar al placer sensual y al atractivo de todo lo que representa Cartago, que es algo seductor, la mala religión, las prácticas inmorales traviesas, en favor de lo lineal. Todo esto es el ideal de la legión romana. También es un triunfo sobre una especie de lujo y orientalismo y comodidad. Una de las cosas que Mercurio critica a Eneas es que lleve una especie de túnica púrpura que Dido le ha regalado. Creo que se trata de un momento en el que suenan tambores y trompetas. El hecho de que esté impregnado de patos se debe a que Virgilio lo está escribiendo, y Virgilio realmente nunca escribe nada sin impregnarlo de patos. Eso es lo suyo, así que retrata a Dido como una víctima trágica, pero no pretende hacernos pensar que Eneas hizo la elección equivocada. Desde su nave, Eneas vio la pira ardiente y los muros del palacio resplandeciente con sus llamas. Sabía lo que significaba. Una vez más, dejaba atrás una ciudad envuelta en humo, destrozada por los forasteros. Sin embargo, esta vez, él era el responsable. Dido lo perseguiría durante el resto de la Eneida. Su ciudad, Cartago, molestaría a Roma por siglos. En las últimas palabras de Dido dice que se alegra de viajar al inframundo y espera que Eneas vea la pira y que su muerte sea un presagio, una ómina para los romanos. Ahora bien, lo que esto presagia son varios siglos de conflicto entre Roma y Cartago. Roma y Cartago habían librado en la época de Virgilio 3 guerras llamadas guerras púnicas. Y Virgilio casi está diciendo que es intrínseco a Roma oponerse a Cartago debido a esta elección que hizo Eneas. Virgilio pone al descubierto el potencial destructivo del amor. Tentó a Eneas a olvidar su deber y transformó a Dido de una sabia y fuerte líder
en una criatura humillada y salvaje. Pero hay una segunda transformación en marcha, una más sutil y quizá más subversiva. Virgilio escribiría, tras una guerra civil, el asesinato de Julio César en el 44 a.C. había provocado un vacío de poder en el corazón de la República Romana. La lucha por la supremacía duraría más de una década. Al final, fue Octavio, hijo adoptivo de Julio César, quien triunfó. En la batalla de Actium derrotó a su único aliado del tiempo, Marco Antonio. Al lado de Marco Antonio hasta el final estuvo su amante Cleopatra, la reina de Egipto. Ella era una figura de burla, miedo y odio en Roma. Virgilio sabía todo esto, por lo que es imposible ignorar los ecos de la reina africana en su representación de Dido. Habría resonado en el público de Virgilio, que acababa de vivir las segundas guerras del Triunvirato, en las que estaba muy implicado Antonio y la alianza egipcia de Cleopatra. Hay una manera de leer el Dido Eneas como Eneas tambaleándose en un precipicio de Antonio Cleopatra escapando del destino. Cleopatra era seductora en algunos de los mismos aspectos que Dido. Es una especie de oriental, eso en sí mismo es seductor. Viene de lo que puede entenderse como una religión extranjera, una cultura extranjera. Es una especie de magia en algunos de los mismos aspectos que Dido. Así que creo que en todos esos aspectos la figura de Dido podría haber sido leída por el público original de Virgilio como una especie de avatar de Cleopatra. Se podría esperar que Dido, enemiga por partida doble que representaba tanto a Cleopatra como a Cartago, fuera vilipendiada. Pero Virgilio no pide a los lectores que la odien. En cambio, la transforma en el personaje más convincente del poema. Hace que el público sienta el rechazo de Dido y el terrible dolor que sufre. Nos hace simpatizar con el enemigo. El amor, dice Virgilio, puede ser algo peligroso, pero si lo es, al menos debe estar por encima de las divisiones políticas. La orilla oriental del Mar Negro, a la sombra de las montañas del Cáucaso. Este era el límite del mundo de la antigua Grecia. Aquí hubo una vez un antiguo reino, rico en hierro y oro. Colchis era su nombre. Esta fue la tierra a la que llegó el héroe griego Jasón en su búsqueda del vellocino de oro. Jasón, un príncipe exiliado, necesitaba el vellocino para demostrar su valía y reclamar el trono que le había sido arrebatado. Pero el vellocino pertenecía a otro hombre, el rey Eetes, y lo guardaba celosamente. Si Jasón quería el vellocino, le dijo el rey, tendría que superar varios retos. Cada uno de ellos parecía imposible, y lo habría sido de no ser por la ayuda de una joven que se había enamorado profundamente del héroe griego, la hija del propio rey Eetes, Medea. Medea es quizás uno de los personajes más fascinantes de toda la mitología clásica. Generalmente, se la considera y describe en los textos de todas las épocas como una bruja, es decir, es alguien que tiene enorme poder mágico. Cuando vemos a Medea por primera vez, es una doncella tradicional, enferma de amor, rebosante de amor no correspondido y muy modesta y nerviosa. Incluso en esta etapa empezamos a ver una figura más oscura y poderosa empezando a surgir. Con los consejos y la brujería de Medea, Jasón logró sus 3 tareas. En primer lugar, tuvo que enjacear a toros que respiraban fuego y luego utilizarlos para arar un campo. Tuvo que sembrar dientes de serpiente en la tierra y matar a los soldados que milagrosamente crecieron de ellos. Finalmente, tuvo que vencer al dragón insomne que custodiaba el propio vellón. Tal era su amor por Jasón, que cuando el héroe griego abandonó Cólquida en triunfo, Medea se fue con él. Ella daría luz a sus hijos y viajaría a su lado por todo el mundo griego. Después de ampliar el molde de la doncella ayudante, Medea desafiaría las limitaciones de sus futuros papeles de esposa y madre. La felicidad que tuvieron Jasón y Medea no duraría. Cuando llegaron a Corinto,
Jasón abandonó a Medea por la hija del rey de ahí. La devastada Medea planeó su venganza. Envenenó a la nueva novia de Jasón y al padre de la joven. Pero fue lo que hizo después lo que aseguró su nombre en la historia. Destruyó aquello que era más querido por su marido, sus niños. Medea huyó entonces de Corinto y Jasón a Atenas. Fue en esa ciudad donde se escribió la historia tal y como la conocemos hoy. La tragedia de Medea fue obra del gran dramaturgo Eurípides. Eurípides fue el primero en crear realmente personajes que tenían una realidad psicológica, y eso probablemente lo hace más interesante para los espectadores modernos que quizás algunos de los otros. También tiene un toque muy desenfadado, ya que hay una cantidad sorprendente de humor negro en Eurípides. Realmente busca ese tipo de ironía oscura y esa amargura que todavía de alguna manera es divertida. Tiene la libertad de crear ese maravilloso personaje no amoral, pero sí impulsado internamente por su propia idea de lo que debe suceder. Eurípides obliga al público a plantearse preguntas incómodas. Cuando Medea oscila entre el comportamiento que consideramos bueno y el que consideramos malo, nos preguntamos qué hace falta para pasar de uno a otro, qué lleva a los humanos a cometer actos inhumanos y de qué podemos ser capaces en las peores circunstancias. Es bastante aterrador porque son dos pasiones que se oponen. La pasión de recuperar a alguien que amaste y que luego te traicionó en todas las formas posibles. Totalmente insensible e insensato, contra la pasión maternal por tus hijos, el anhelo de cuidarlos, cobijarlos y nutrirlos, y hacer que no sufran ningún daño. Los griegos no eran necesariamente partidarios de las emociones intensas. Consideraban que la contención era más importante, por lo que les habría parecido casi natural que esta mujer forastera y bruja obsesivamente enamorada hubiera caído sobre sí misma de esta manera. Así que creo que no es una actitud positiva ante la emoción del amor. La obra de Eurípides se representó por primera vez en el año 413 a.C. Cada año, Atenas celebraba un festival dedicado al dios Dionisio. Se representaban y juzgaban nuevas obras, y fue en este festival donde Eurípides presentó su versión de la historia de Medea. Quedó en último. No sabemos cuál fue la reacción del público, pero hay varias cosas que podrían haber hecho que el público se sintiera incómodo o menos feliz. Es de suponer que esta obra habría sido un gran reto para ellos en su momento, al igual que lo sigue siendo para nosotros. Uno no puede dejar de sentirse atraído por Medea, porque piensas, ¿qué ha hecho esta mujer? Está atacando todas las instituciones de parentesco y matrimonio que eran importantes para los griegos. Está destruyendo su sentido del orden y eso era muy importante para ellos. El relato de Eurípides ha inspirado a escritores y artistas de todas las generaciones. Y hoy en día, la Medea de Eurípides es quizá la más popular de todas las antiguas obras de teatro griegas. Es la complejidad del personaje principal lo que impulsa esta interminable reinterpretación. Medea actúa por emoción, pero también es astuta. Es la esposa de un héroe griego, pero al mismo tiempo una bárbara extranjera. Es una esposa amorosa que desafía a su marido, una madre amorosa que asesina a sus hijos. Es una mujer que rechaza los roles que la sociedad dominada por hombres le ha dado, incluso cuando ella los encarna. La historia de Medea nos dice algo muy profundo sobre las actitudes de la antigua Grecia hacia las mujeres, y en particular hacia la idea de que las mujeres no pueden controlar sus emociones tan bien como los hombres. Medea pone de manifiesto el doble rasero. Es perfectamente aceptable que Jasón decida abandonar a la mujer que ha dejado su país por él, ha tenido sus hijos y se vuelva a casar con una especie de joven princesa corintia. Y se supone que Medea se limita a decir, está bien, querida, está bien. Al vivir sus pasiones como la obra nos obliga a hacerlo, se nos anima a pensar en esta situación. ¿Cómo podría yo reprimirme?
Aunque esto es obviamente un caso muy extremo, también establece la idea de que el amor es esa fuerza motriz peligrosa que puede causar problemas si no se le presta atención. Tras 10 años de guerra, el triunfante Agamenón regresó de Troya. Pero su esposa, Clitemnestra, había hecho un juramento todos esos años. La hija que Agamenón había sacrificado para llegar a Troya no había sido olvidada. Por fin, habría justicia para Ifigenia. El amor y la violencia parecen estar unidos en la mitología griega, al igual que en los relatos de otras culturas. Reconoce que el amor tiene muchas caras. Todas estas historias nos siguen hablando, pues la naturaleza de este poder de las emociones no ha cambiado. La razón por la que los mitos del amor perduran es que hablan de deseos humanos y nos dicen lo perverso que es el deseo humano. Es interesante que muy a menudo no son sobre el amor en el sentido en que lo conocemos. No son como las novelas románticas a las que estamos acostumbrados. El deseo humano no suele ser algo que esté bajo mucho control racional, y en los mitos a menudo se escapa incluso de los héroes y reinas más precavidos e inteligentes, y los atrae a lugares donde realmente preferirían no estar. La cuestión es dónde colocar el amor como esta emoción irracional y poderosa dentro de una estructura de sociedad y qué ocurre cuando se desprecia. Todas las sociedades deben encontrar la forma de canalizar esta emoción, ya que su poder sobre el espíritu humano es inigualable. Sí, a veces inspira actos de horrible violencia con mucho más frecuencia. Es responsable de la bondad, el autosacrificio y la valentía. Sin embargo, no puede haber uno sin el otro. El amor es paciente. El amor es amable. Pero el amor también es irracional. Y el amor puede ser peligroso.